Con este vídeo en mi canal de YouTube iniciamos una serie de vídeos dedicados a la dinastía Borbón y a su impacto histórico en la historia de España y del mundo hispano. Por eso, esta lista de reproducción se va a llamar La verdad sobre los Borbones. Este primer vídeo está dedicado a una suerte de prolegómeno de esa historia en el que vamos a hablar de cómo llegaron los Borbones a ser la dinastía reinante en España. Y para este primer vídeo nos vamos a basar en el libro fantástico, por otra parte, que siempre hemos recomendado en este canal de YouTube, Fracasología, de María Elvira Roca Barea. Así, los Borbones llegaron a convertirse en la dinastía hegemónica en España y así empezaron a destruir España. Porque estos vídeos son críticos, absolutamente críticos a nivel radical, con la nefasta dinastía Borbón. Empecemos. El primer rey Borbón fue Felipe V. Pero, ¿quién era Felipe V y cómo llegó al poder? Pues así lo cuenta María Elvira Roca Barea. Escucha. Felipe V era, como todo el mundo sabe, nieto del rey francés Luis XIV. Llega a Madrid el 17 de febrero de 1701. Carlos II, el último rey de los Habsburgo, el último de los Austrias, había muerto el 1 de noviembre del año 1700 y le había nombrado su sucesor. Que el rey de España va a morir sin heredero directo es algo conocido y desde hace mucho en las cortes europeas, y lleva tiempo provocando reuniones y acuerdos para ir tomando posiciones en el conflicto que se avecinaba. Así se firman uno tras otro los tratados de partición de la monarquía hispánica, del Imperio Español en el fondo, cuyo nombre proclama sin disimulo cuál es el objetivo con el que se reúnen las potencias europeas. El primer tratado de partición se firma en latín y en castellano, en español, el día 19 de enero del año 1681. Ya habían pasado unas cuantas décadas de la segunda independencia de Portugal, lo que en el fondo, según Marcelo Gullo, empezó la balcanización del mundo hispano. Este tratado fue un acuerdo secreto y se verificó tras la paz de Ryswick. Ha ido haciéndose más y más firme la idea de que hay que desmembrar la monarquía hispánica como requisito imprescindible para salvaguardar la convivencia pacífica entre las naciones de Europa, que solo será posible si se respeta el principio básico defendido por Inglaterra desde el Tratado de Westfalia del año 1648 y que conocemos como Balance of Power, balance de poder en inglés, que significa que es condición sine qua non para la paz en Europa que ninguna nación amenace con hacerse hegemónica con respecto a las otras en el continente europeo, lo cual parecía muy razonable, pero era un planteamiento perfectamente hipócrita. A la vista están las guerras infinitas que después vinieron entre los del Balance of Power. Se establece una compensación sustanciosa para el hijo de Luis XIV, el Gran Delfín, que debía recibir Nápoles, Sicilia, los presidios, las bases de la época, de Toscana y Finale y Guipúzcoa. Los firmantes fueron Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas, después Países Bajos. Hay aquí todavía muchos titubeos por parte francesa, que en este momento no tiene todavía ninguna aspiración al trono de España. Años más tarde, en octubre de 1698, Inglaterra, los Estados Generales de las Provincias Unidas y Francia firman sin contar con España el que se conoce como Segundo Tratado de Partición. Obsérvese que han pasado muchos años desde el primer tratado, y muchos años además desde el Tratado o Paz de Westfalia, a través del cual Inglaterra ya empieza a entender que jamás debe ser hegemónica
ninguna potencia europea en el continente europeo. Pero sigamos, porque el cambio de dinastía en España, de dinastía reinante, tiene que ver con el nuevo reparto territorial de Europa a nivel imperialista y al mismo tiempo con el comienzo de la destrucción de la hegemonía imperial de España. Sigamos. En él se reconoce como heredero, que los firmantes del acuerdo respetarán, a José Fernando de Baviera. La idea de enviar a un Borbón a reinar a España debía de haber cobrado forma en la cabeza de Luis XIV, pero todavía no la expresa. Aún está vivo el Principito bávaro, según María Elvira. El acuerdo concede a Francia el reino de Nápoles, el de Sicilia, los presidios de Finale y Toscana y finalmente Guipúzcoa, lo que suponía que el heredero bávaro recibiría los reinos de España, los Países Bajos reales, es decir, aquella parte de los Países Bajos que permanecía integrada en la monarquía hispánica tras la independencia de las Provincias Unidas y que hoy mayormente sería lo que se conoce como Bélgica, y las Indias, esto es, las Américas y Filipinas. El archiduque Carlos de Habsburgo obtendría como compensación solo el milanesado. Conocida la firma de este tratado en España, su contenido es rechazado de plano por el rey Carlos II, ya que supone la división de los territorios de la monarquía hispánica, que es lo que el rey y su gobierno, todavía en el otoño de 1698, pretenden evitar a toda costa. Recordemos que a Carlos II todavía le restaban 2 años más de vida. Para España, el objetivo es, aunque no lo será por mucho tiempo, que el inmenso imperio español tenga una nueva cabeza, pero sin sufrir amputaciones. El candidato José Fernando de Baviera era una solución de compromiso que parecía aceptable a los firmantes, especialmente a Francia, al menos en apariencia, que salía muy beneficiada. Pero José Fernando, cuyo derecho al trono procedía de ser sobrino nieto de Carlos II, murió a la edad de 7 años en extrañas circunstancias. Por tanto, esta solución sucesoria no se llevó a efecto. Debe quedar claro que el rey nombró a José Fernando como sucesor, pero no aceptó los acuerdos de reparto territorial. La sucesión bávara contentaba a los firmantes porque evitaba la formación de un eje España-Austria, esto es, la reedición de la situación que se había dado en tiempos de Carlos I de Habsburgo, posibilidad que tanto Inglaterra como Francia temían. La muerte del Principito bávaro provocó el inevitable momento de pánico y otra reunión internacional con otro acuerdo que se llamó Tercer Tratado de Partición o de Reparto, firmado en Londres en marzo de 1700, tanto en francés como en español. Todavía en esa fecha, Francia está muy lejos de controlar la situación en Madrid y acepta o finge aceptar a Carlos de Habsburgo. Esto se firma aproximadamente un mes antes de que estalle en la capital de España el Motín de los Gatos, del cual más tarde hablaremos de nuevo. Sigamos. En la mesa de negociación se sientan otra vez Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, es decir, Holanda y similares, los actuales Países Bajos. En el acuerdo se reconoce como heredero del trono al archiduque Carlos de Austria. Francia recibe como compensación las posesiones italianas de la monarquía católica, esto es, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y los presidios de Toscana y Finale, además de Guipúzcoa. También recibía Lorena, por lo que se hacía necesario compensar al duque de Lorena con el milanesado, que también era parte del imperio. Carlos II acepta al archiduque Carlos, pero rechaza de nuevo la disgregación del imperio español en Europa. Idéntica es la postura del archiduque y de la corte austríaca. Conforme avanza 1699, tras la muerte del Principito bávaro y sobre todo desde la llegada a Madrid del embajador francés Henri de Harcourt, los que habían sido partidarios de la solución bávara se inclinaron a favor de Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV, en la idea de que este era posiblemente la única manera de mantener unidos los territorios de la monarquía, idea fuerza de la campaña francesa. Finalmente, el 2 de octubre de 1700, Carlos II reconoce en su testamento al de Anjou como heredero del trono. Pone, sin embargo, una condición, y esta es que Felipe de Anjou debe renunciar a la corona de Francia para que no se produzca jamás la unión de ambas monarquías. Luis XIV debió de pasarse varias noches paseando por los salones de Versalles en estado de levitación. Imposible imaginar bocado más suculento. Sabe que aquella herencia le va a costar muchos disgustos y que tiene en contra media Europa, pero cree que si se llega a la guerra, España la costeará y que la perderá o la ganará, increíblemente da lo mismo, España y no Francia.
Digamos que el trono de España se compra con lo que tiene España. Si París bien valía una misa, Madrid bien valía una guerra. La ambición del rey francés, Luis XIV, el Rey Sol, tan largamente contenida y disimulada, no le permite ni siquiera mantener la compostura, y así, tras haber aceptado el 12 de noviembre de 1700 la condición que impone el testamento, declara 4 días después, en una reunión de la corte a la que asiste la más alta nobleza y embajadores extranjeros de toda Europa para presentar al nuevo rey de España, lo siguiente: «Sé buen español, ese es tu primer deber, pero acuérdate de que has nacido francés y mantén la unión entre las dos naciones. Tal es el camino de hacerlas felices y mantener la paz de Europa». Aquel momento fue retratado por el pintor François-Pascal Simon Gerard en el cuadro titulado Felipe de Francia, proclamado rey de España el 16 de noviembre de 1700, y que se encuentra actualmente en el castillo de Chambord, en la propia Francia. El cuadro fue pintado mucho después del hecho que retrata, en tiempos de la propaganda francesa napoleónica, probablemente en la primera década del siglo XIX, para reforzar la idea de que no era la primera vez que un francés venía a reinar a España. Evitar la unión de las dos naciones era justamente la condición exigida para aceptar un heredero francés. Y esto por muchas razones, pero principalmente por la situación parasitaria con respecto al Imperio Español que podría producirse. De hecho, es el parasitismo francés el que llevará al desastre al Imperio Español después de un siglo, cuando Napoleón interprete que también él, como Luis XIV, puede venir a España a poner y quitar reyes. ¿Por qué no? Un siglo de historia le daba la razón. Vino Felipe de Anjou entre grandes proclamaciones de paz, y lo que siguió fue una de las mayores guerras que Europa había conocido hasta la fecha, la Guerra de Sucesión Española, que no fue una mera guerra española o una mera guerra civil española, que también, sino sobre todo una guerra internacional con repercusión intercontinental. Prácticamente una guerra mundial. La relación con Francia, la unión entre las dos naciones, provocará un cambio de rumbo en las Españas que terminará en poco más de un siglo con la destrucción completa del Imperio Español. Y sí, con los Borbones llegó la destrucción del Imperio Español, y en gran medida, junto con los libertadores, la masonería británica, etc., por supuesto el imperialismo francés y el imperialismo británico, los Borbones fueron los causantes de la catástrofe que España vivió en el siglo XIX. Pero esto viene del momento en que España se subordina a Francia a través de los Borbones en el siglo XVIII. Todavía por inercia el Imperio Español duró un siglo más. Pero ahí fue cuando empezó el desastre. Pero vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Sigamos, pues. La propaganda francesa que logra sentar en el trono de España a un nieto de Luis XIV, o sea, al propio Luis XIV, es una pura genialidad, por lo menos a nivel político. La idea básica es que el rey de Francia es el único monarca de Europa lo suficientemente poderoso como para mantener unidos los diversos territorios de la monarquía hispánica, lo que dista mucho de ser una consideración objetiva de la situación. Para empezar, y en lo inmediato, ha habido 4 guerras con Francia, y esto solo durante el reinado de Carlos II, que finalmente terminó también convencido de que lo mejor para salvaguardar sus reinos era entregárselos a su mayor enemigo, esto es, a Francia. Es necesario hacer un repaso muy rápido de la situación para que podamos apreciar el maravilloso trabajo político que hicieron los propagandistas franceses que el rey Sol Luis XIV alimentaba en sus salones. Todas las guerras de Luis XIV estuvieron movidas prácticamente por el mismo objetivo, a saber, contener o reducir el poder de la dinastía de los Austrias. Con este fin, su ministro, Louvois, multiplicó los efectivos del ejército francés. François-Michel Le Tellier de Louvois fue ministro de guerra de Luis XIV. Vino a suceder a su padre, que había estado al frente de la Secretaría de Estado del Departamento de Guerra. Dirigió también la construcción del Palacio de Versalles. El rey concentra su lucha por una hegemonía europea que a comienzos de su reinado está todavía muy lejos. En 2 frentes lo hace, en la vía militar y en una exhibición del lujo como no se había conocido hasta entonces. Ambas son caras y Francia, o sea, los franceses, acabarán pagando con sangre, con mucha sangre, el ir en primera con un billete de segunda. Esa es la expresión que utiliza, por cierto, el filósofo liberal español Antonio Escotado en su obra, que hemos criticado en este canal, por otra parte, Los enemigos del comercio. Pero hay una cosa que está clara, a pesar de los tejemanejes de Luis XIV para hacerse con el Imperio Español de manera indirecta a través de su nieto, Felipe de Anjou,
luego el rey Felipe V, la monarquía absoluta francesa controló España durante el siglo XVIII hasta la Revolución Francesa. Y eso, entre otras cosas, ocurrió así porque el propio Luis XIV, con los gastos que tuvo de guerra, fue el causante de la depauperización de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los franceses y particularmente de los campesinos, de buena parte de la burguesía, del bajo clero, de los obreros y por tanto del tercer estado. La ambición de Luis XIV fue la causa de la Revolución de 1789. Pero esto da para otro vídeo. Sigamos hablando de cómo llegan los Borbones a España. Considerar envidiable la historia de Francia e incluso imitable, según María Elvira Rocabarea, es algo muy común en las élites españolas, y es resultado de una gigantesca ignorancia por no haber estudiado la historia de Europa como se debería haber estudiado. Ahora bien, tras cada descalabro, y esto va dicho con sincera admiración por parte de María Elvira, los franceses adornan sus harapos y se convencen a sí mismos y a los demás de que lo que ha ocurrido es lo mejor que podía ocurrir, ya sea la pérdida de su imperio colonial, la espantosa, según María Elvira, Revolución Francesa, la catastrófica aventura napoleónica, la vergonzosa andadura del gobierno de Vichy, o el patético papel de la inexistente resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y suma y sigue, porque si por algo se han caracterizado los franceses es por tener una gran máquina de propaganda, una gran diplomacia, y por eso están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando prácticamente todos los franceses pusieron el culo a Hitler cuando entró en Francia, pero fue por Stalin, por la Unión Soviética, por la que Francia, para compensar la hegemonía anglosajona del Imperio Británico y de Estados Unidos de Norteamérica en el Consejo de Seguridad, por lo que tuvo asiento ahí. Francia, sin embargo, se ha vendido muy bien, pero en el fondo siempre ha sido un país fracasado nacional e internacionalmente. Por muchas cuestiones, pero sigamos. Volvamos a Luis XIV y a sus monseñores, que son los creadores geniales del sistema hegemónico francés o de la grandeur, que consiste principalmente en fingir que todo va bien cuando no va bien en absoluto y en aparentar que se tiene lo que no se tiene, y atendamos a su beligerante relación con la hegemonía española. Primero vino la llamada Guerra de Devolución, que duró del año 1667 a 1668, y que se produjo cuando Francia invadió los Países Bajos españoles, o sea, Bélgica. El argumento francés para dar legitimidad a esta invasión es que la dote de María Teresa de Austria, la esposa de Luis XIV, no había sido pagada. Esta guerra duró 2 años y no puede decirse, considerando lo que costó, que los franceses sacaran mucho de ella. 11 fortalezas en la frontera nororiental. Como la guerra de devolución no fue de gran provecho después de la costosísima inversión de remodelar y ampliar el ejército, Luis XIV decidió atacar las Provincias Unidas, o sea, lo que llamamos Holanda, tras haberse independizado de la monarquía católica en 1648. A este conflicto se le denomina la Guerra de Holanda. De aquí, con la paz de Nimega, Francia logró el Franco Condado en la muy problemática frontera oriental y una docena de ciudades fortificadas en el sur de los Países Bajos hacia el año 1678. Francia combate contra Holanda, pero también contra España, contra el Sacro Imperio, contra el Palatinado, contra Brandeburgo y contra Lorena. En un primer momento, Inglaterra apoya el proyecto expansivo francés a costa de Holanda, pero terminará dejando solo a Luis XIV y firmando un acuerdo de paz por su cuenta con el estatúder Guillermo III de Orange de Holanda. Así las cosas, Francia se sienta a negociar, y el conflicto había durado desde 1673 hasta el ya citado año de 1678. A los enfrentamientos anteriores sigue la llamada Guerra de las Reuniones, de 1683 a 1684, que puede considerarse una continuación de estos. Es la tercera guerra entre Francia y España, y otro intento de Luis XIV de expandirse hacia el noroeste, aumentando sus territorios casi siempre a costa de los Países Bajos. El casus belli de la guerra vino de las denominadas cámaras de reunión que Luis XIV mandó formar para investigar, con apariencia de legalidad, su derecho a anexionarse las regiones que rodeaban las ciudades, o sea, a reunir ciudades y regiones que había logrado conquistar en las guerras anteriores. Ya puesto en la tarea del legalismo anexionista, ordenó revisar no solo los tratados de Nimega de 1678, que habían puesto fin a la Guerra de Holanda, y el de Aquisgrán de 1668, 10 años antes, que concluyó la Guerra de Devolución, sino también incluso el de Westfalia,
con el que se firmó la paz tras la Guerra de los 30 años, por si hubiera omisiones o imprecisiones que pudieran ser aprovechadas con el mismo fin. Como los dictámenes jurídicos de las cámaras eran siempre favorables a la anexión de territorios, los franceses fueron ocupando una zona tras otra, casi siempre en los Países Bajos españoles, pero también en la zona occidental del Sacro Imperio, fundamentalmente Alsacia y luego Estrasburgo y Luxemburgo. Fue una guerra sangrienta como pocas debido a las campañas de represión brutal que el rey y sus consejeros ordenaron a fin de influir en la moral de los adversarios, pero sobre todo en la de las regiones que se querían ocupar. Poblaciones enteras fueron arrasadas y reducidas a cenizas para que los del pueblo de al lado, por puro pánico, se pasaran a los franceses y los recibieran como si fuesen libertadores. Desde entonces están los franceses liberando a los pueblos que invaden. Luis XIV entendió a la perfección cómo había que usar la palabra libertad desde los tiempos del neolenguaje luterano, es decir, como libre examen, como libertad religiosa, etc. Se haga lo que se haga, primero hay que decir que se hace en nombre de la libertad y después ya veremos. Y esa política de Luis XIV la continuaron luego las democracias liberales burguesas avanzadas, que son hijas de las monarquías absolutas y particularmente los Estados Unidos de Norteamérica. Sigamos. Más tarde, una coalición que se autodenominó Liga de Augsburgo declaró la guerra a Luis XIV con el objetivo de poner coto a la política exterior francesa, que consistía básicamente en ir anexionándose las regiones colindantes con las ciudades conquistadas en las guerras anteriores, como ya se ha explicado en este vídeo. Ahora se trata de frenar la expansión francesa por el río Rin. Fueron 8 años largos de conflicto que se conocen como Guerra del Palatinado, Guerra de la Liga de Augsburgo o Guerra de los 9 años, entre 1688 y 1697. La Liga de Augsburgo cambió su nombre por el de Gran Alianza a partir de la incorporación de Inglaterra. A los ingleses les iba mucho en esta contienda. Primero por el Canal de la Mancha. Es una constante de la política exterior inglesa procurar que los Países Bajos no estén totalmente controlados por una potencia europea o estén unidos en un solo estado, de tal forma que tengan poder suficiente como para disputarle el dominio del Canal de la Mancha, vital para la supervivencia inglesa. Es decir, que si los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo no son un estado unitario, en gran parte se debe a Inglaterra, porque la existencia de Bélgica beneficia a Inglaterra y prácticamente fue un invento en 1830 de Inglaterra. Pero esto da para otro vídeo, continuemos. En esta ocasión, además, como causa segunda y también importante, Inglaterra se vio empujada a la guerra por la necesidad de afianzar en el trono a Guillermo III de Orange. Había que evitar el apoyo francés a la causa jacobita. Recordemos que en 1688, un golpe de estado que pasó a la historia como Revolución Gloriosa, depuso, con la ayuda de los holandeses, al rey legítimo Jacobo II, último monarca católico de la isla de Gran Bretaña, y sentó en él a Guillermo. La guerra empezó cuando Luis XIV invadió el Palatinado, confiado en la reforma del ejército que había llevado a cabo Louvois. Se calcula que en 1688 el ejército de Luis XIV no bajaba en tierra de 370.000 hombres y que la armada francesa superaba los 60.000. El conflicto acabó con la paz de Ryswick, que obligó a Francia a ceder lo que había conquistado, aunque pudo retener Estrasburgo. No fue una paz muy beneficiosa para Francia, que se limitó a intentar mantener el statu quo previo a la guerra. España salió más beneficiada de lo que cabía esperarse, en parte debido a la prisa francesa por enviar a Madrid al embajador Harcourt, dado que la crisis sucesoria española se aproximaba a su cenit, y los franceses querían, digámoslo así, quedar bien con los españoles con vistas a lo mismo. Los 3 primeros conflictos giraron en torno a idéntico asunto, a saber, el intento francés de expandir su territorio hacia el este, alejando la frontera de París cuanto se pudiera. Esto era una prioridad de la política exterior francesa desde Francisco I, fruto de las veces en que la capital se había visto directamente amenazada por tropas extranjeras, al menos desde Carlos I. En efecto, París es la capital europea que ha asistido a más desfiles de ejércitos invasores a lo largo de su historia moderna. Y esto puede sonar a coña, pero no es así. Por eso, medio en broma, mucha gente dice que la verdadera bandera de Francia es la bandera blanca, la de la rendición. Sigamos. Los sustos que se pasaron en tiempos de Carlos I y después convencieron a los gobernantes franceses de que esta línea política era prioritaria.
Pero es necesario que ahora volvamos a la cuestión de España y a la cuestión de Felipe de Anjou y el reinado en Madrid. Y tenemos que volver a hablar del motín de los gatos. ¿Por qué? María Elvira nos lo cuenta de esta manera. Escuchémosla y escuchadme a mí también. Es larga y complicada la historia de cómo terminó imponiéndose en Madrid el partido francés, es decir, los afrancesados del siglo XVIII. Pero desde luego no puede dudarse de que fue crucial Henri de Harcourt, embajador francés que actuó principalmente en dos frentes, el de la propaganda y el del soborno. Tuvo que ser un hombre con una habilidad muy notable, pues se trataba en gran medida de calar un discurso que pusiera el acento en la decadencia de España, fruto de la política de los Austrias en España, alimentando la germanofobia y responsabilizándolos de los males de la monarquía católica. Es decir, la ambición de dicha dinastía había arruinado la antigua alianza entre España y Francia, poniendo en peligro la paz europea, la prosperidad de ambas monarquías y la religión. La diplomacia y la propaganda oficial francesa construyeron la imagen de un príncipe ideal, refiriéndose a Felipe V, a Felipe de Anjou, capaz de asumir las obligaciones que los Habsburgo habían descuidado. La labor de propaganda la llevó a cabo el embajador Henri de Harcourt, que de alguna manera se podría decir que fue un siglo antes el antecedente de lo que hizo Jules Roberts Poinsett en el primer imperio mexicano. Sobre Poinsett, que fue el hombre más nefasto para la historia de México, hice un vídeo que os dejo abajo en la descripción. Sigamos. Henri de Harcourt llegó a Madrid en el año 1698, 2 años antes de la muerte de Carlos II de Habsburgo, con unas instrucciones bastante precisas. Recordemos que, como consecuencia de las guerras incesantes con Francia, no había embajador francés en Madrid. Era por tanto urgente firmar la paz en el Tratado de Ryswick de 1697, y así se hizo incluso en unas condiciones que no eran demasiado favorables a los franceses, que podían haber sacado más partido. Pero importa mucho que Harcourt vaya a Madrid para formar un partido francés que el propio Luis XIV reconocía que no existía. Con partido no pensemos en partido político en el sentido contemporáneo de la palabra, sino de partidarios de Francia o de lo francés en España. Continuemos pues. Obsérvese la rapidez y eficacia con que Harcourt trabajó. Llegó en 1698 y en menos de 2 años consiguió que el nieto de Luis XIV fuera el heredero del trono. El rey francés y su embajador saben que no hay en la corte partidarios de un heredero francés, todavía al menos. Hay por tanto que buscarlos, o más bien crearlos, por procedimientos varios. En primer lugar, hay que excitar los resquemores de los españoles contra los alemanes, o más bien austríacos, materializados en la reina y su entorno. Este sería el medio de arrastrar a la nación a favor de los franceses. Luis XIV, el Rey Sol, podía presentarse así como un libertador. El otro frente argumental es insistir en el poderío militar francés, única garantía de integridad para los territorios de la monarquía católica española. El embajador Harcourt debe también hacer saber al rey español y a los personajes influyentes de la corte que el rey de Francia renunciaría, si es necesario, a sus derechos sucesorios legítimos en la persona de uno de sus nietos, que vendría a España sin el acompañamiento de ningún francés, y que los cargos principales como virreyes y gobernadores solo serían desempeñados por personas pertenecientes a la nación española. En Madrid, Harcourt cultiva amistades y crea un entramado de informadores y apoyo a su causa. El marqués de Balbases, el duque de Osuna, el padre de la Blandinière, que se encarga de llevar al partido francés al cardenal y arzobispo de Toledo Luis Portocarrero, etc. La colaboración de Harcourt con este último adquiere una importancia crucial. A través de diversos agentes, como el mentado padre de la Blandinière, o el padre Martín, o Madame Daguerre, una dama francesa con buenas conexiones en la corte española, Harcourt teje una red espesa y eficaz. La baza de Portocarrero como primado de España es de vital importancia. Informa discretamente de todo lo que Harcourt debe saber. Asuntos tales como el verdadero estado de salud del rey y lo que sucede en su entorno más íntimo, y luego, puesto que goza de la confianza de su majestad y tiene la influencia que puede imaginarse como cardenal primado de España, se encarga de influir en Carlos II en el sentido de que solo un heredero francés puede garantizar la unidad de sus reinos. En definitiva, parece que Harcourt gastó grandes sumas para ganarse la simpatía de personajes influyentes de la corte española. Para empezar, el aparato de lujo con que llegó a Madrid iba destinado a impresionar. 4 carrozas, 12 sillas de paseo,
22 pelucas. La peluca era esencial en aquel momento. Sigamos. 12 arañas de brazos dorados. Nos referimos a lámparas. Sigamos. 686 marcos de vajilla de plata. 26 sombreros de castor. 240 pares de guantes, etc. La entrada del francés en la capital el 15 de septiembre fue espectacular y la gente de Madrid se echó a la calle para verlo, como si hubiera habido un encierro de toros, según él mismo explicó. A pesar de todas las precauciones que se toman para evitarlo, Harcourt se entera de que hay un testamento de Carlos II y de que en él se reconoce al príncipe de Baviera como heredero del trono. Y no solo eso, el rey Carlos II ha pensado bien la jugada y continúa con la vieja ambición de unificar los reinos ibéricos, así que a la designación del heredero se añade una alianza matrimonial entre el príncipe bávaro y la heredera de los infantes de Portugal, es decir, tratar de revertir el proceso que se culminó en 1640, recuperar Portugal y por tanto reunificar la iberofonía. De ello hablamos en nuestro libro, Iberofonía y Socialismo, que si lo quieres adquirir te dejo el enlace abajo en la descripción. Sigamos. El cuidado que resultó inútil para evitar que la designación se conociera antes de que el principito bávaro llegara a España en secreto tiene todo el sentido, habida cuenta de la muerte inesperada y en extrañas circunstancias del muchacho. Resumiendo, el heredero fue probablemente asesinado y con él se fueron las esperanzas de una solución exclusivamente ibérica. El conocimiento de la designación de Fernando de Baviera desencadena el segundo tratado de partición. En el triunfo del partido francés tuvo bastante que ver el llamado Motín de los Gatos, del cual ya hemos hablado, y que estalló en Madrid el 28 de abril de 1699. A primera vista, tiene el aspecto de los tradicionales motines de hambre o carestía, y solo las circunstancias que rodean el estallido y sobre todo las consecuencias lo convierten en un trampantojo genialmente organizado para apartar del gobierno al conde de Oropesa, a la sazón valido o ministro, o como lo queramos llamar, de Carlos II. Es evidente que Oropesa era austracista, es decir, partidario de Carlos de Habsburgo, por lo que su caída arrastró a este partido, o mejor dicho, hubo que derribar a Oropesa para que cayera el partido austracista. El motín de los gatos se llevó por delante no solo a Oropesa, sino también a gente tan importante para este grupo como el corregidor de Madrid, Francisco de Vargas Lezama. Luis XIV y su embajador, Henri de Harcourt, sabían que esta guerra se ganaba o se perdía en Madrid, y que por tanto era la capital la primera plaza fuerte que había que rendir. Por eso el corregidor de Madrid era esencial. La capital es en este momento un avispero de diplomáticos, espías e informantes varios para todas las cancillerías de Europa. El embajador inglés Stanhope, el embajador austríaco Harrach, el ya mentado Harcourt, Aperti y otros muchos. Y en lo que se refiere al triunfo del partido francés en la crisis sucesoria, no hay que olvidar que mientras los franceses mandan a Madrid a un hombre inteligente y astuto, los Habsburgo mantienen a un caballero de buen porte y muy noble, pero bastante torpe, Harrach. El hecho de que el cardenal Portocarrero lo tuviera engañado durante 2 años, haciéndole creer que trabajaba por la causa de Carlos de Habsburgo, da idea de la perspicacia del buen hombre. Es cierto que hay un problema de inflación de productos básicos, como trigo y aceite, en los meses que preceden al motín del 28 de abril. Ahora bien, el motín de los gatos estalla y se resuelve, y el único efecto evidente es la caída de los principales valedores del partido austracista. Durante los meses siguientes, de mayo a julio, el trigo y el aceite siguen subiendo, pero ya no hay más motines, y no habrá una bajada de precios hasta que la buena cosecha de 1700 lo haga posible. Es decir, hasta el año siguiente, la inflación no paró de subir. Es más, la gran subida del precio del trigo se había producido entre 1697 y 1698, de 425 maravedíes por fanega a 977 maravedíes, sin que esto desencadenase motín alguno. Por tanto, posiblemente estamos confundiendo causas con pretextos. A mediados de mayo, hay días en que ni las damas de palacio tienen pan. Tal es el problema del abastecimiento de la capital. Y sin embargo, no vuelve a estallar otro motín. El pan está a 12 cuartos el día que comienza la revuelta y sube a 15 en mayo, y sigue subiendo sin que se registren más asonadas. En aquella jornada confusa se grita contra lo caro que está el pan, pero también se pide, o más bien se exige, el nombramiento de Francisco Ronquillo como corregidor de Madrid.
El cambio es importantísimo porque Ronquillo es uno de los más activos y peligrosos representantes del partido opuesto a Oropesa, o sea, el borbónico. De manera que el primero que cae es Vargas, el corregidor de Madrid. Es una de las primeras reivindicaciones de los amotinados. Esto sucede ya por la mañana. Luego la casa del presidente del Consejo de Castilla, conde de Oropesa, es asaltada y este tiene que huir de Madrid para salvar la vida. Como puede suponerse, Oropesa tenía a su disposición maneras, es decir, soldados, corchetes y varios hombres armados, que le permitían enfrentarse al tumulto, pero no lo hizo, pues esto habría supuesto un baño de sangre del que no quería ser responsable. Es extraordinaria la comprensión que las autoridades del Consejo de Castilla mostraron después hacia los amotinados. Apenas hay testigos. La evidente realidad de que la preparación del clima que disparó el motín, el aprovechamiento de este, la explotación posterior del pánico, etc., estuvieron todas manipuladas por las élites de poder rivales que lo que intentaban era un cambio de gobierno al amparo del descontento popular. Un cambio de gobierno y con él un cambio de heredero al trono del Imperio español. Que hubo una especie de golpe de Estado sin golpe de Estado no es una idea nueva que haya surgido en los últimos años. Es algo que, si se observan los hechos con un poco de frialdad, salta a la vista. Como cabía esperar, el trabajo subterráneo que movió el estallido del motín de los gatos no es cosa que deje documentos atrás. Otros historiadores y políticos españoles han llegado a la misma conclusión. El mismísimo Antonio Cánovas del Castillo, artífice del régimen de la Restauración, por ejemplo, no ocultó jamás su sospecha de que fue el dinero francés el que estuvo detrás de aquella jornada subversiva, llegando a afirmar que no es mucho suponer que el mismo Ronquillo fuese quien preparó los sucesos del motín, demasiado útiles y bien aprovechados para pasar por casuales y no por fruto del deseo de echar el resto a los franceses. El hecho es que puede afirmarse que al amanecer del día 28 de abril de 1699, el heredero del trono era Carlos de Habsburgo y que al anochecer esta designación peligra. A lo largo de la jornada se produce, modo insurgente, la derrota del partido austracista con la consiguiente victoria del partido contrario, el borbónico. Y con ello viene un cambio de rumbo que será decisivo para el futuro del Imperio español, de España y por tanto de la hispanidad. Se mantiene durante un siglo largo por inercia, porque un imperio, si realmente lo ha sido, es una maquinaria política y administrativa tan enorme que, según María Elvira Rocabarea, puede sostenerse varias generaciones por la resistencia de sus propias estructuras. Entonces tiene lugar un hecho cualquiera, y el enorme imperio se viene abajo ante una circunstancia adversa que un siglo antes no le habría supuesto ningún esfuerzo resolver. Piénsese en otros casos, como el Imperio Otomano, por ejemplo, que vivió desde la Guerra de Crimea hasta la Primera Guerra Mundial por pura inercia. Y no en vano el Imperio Otomano en su día era denominado el cadáver de Europa, aunque ese nombre también se le dio a España durante un tiempo. Continuemos. Acabado el motín con el resultado de cambio de gobierno descrito y ante la posibilidad de que puedan volver a torcerse las cosas y perderse lo conseguido, se mantiene en Madrid, a base de pasquines y rumores, un clima de agitación popular. Es una auténtica campaña que inunda los mentideros y las plazas de sátiras contra el partido austracista y sus principales valedores. El hambre del pueblo aparece encarnada en el mal gobierno Habsburgo que ha causado la ruina de España. Se les presenta además como extranjeros, como alemanes incapaces de conectar con los nobles sentimientos españoles. Los Habsburgo, de repente, son extranjeros, después de haber gobernado el imperio exitosamente durante siglos. No olvidemos que la reina es alemana y partidaria de Carlos de Habsburgo. El temor a que la influencia de la reina pueda hacer triunfar al partido austracista no permite que los ganadores de la jornada del 28 de abril se descuiden. Así, en las sátiras que circulan por Madrid, emergen como figuras salvadoras y españolas, entre comillas, los partidarios del bando francés frente a los representantes del supuesto mal gobierno que ha llevado al país a la decadencia y que son extranjeros. Se conservan cientos de estos pasquines satíricos en la Biblioteca Nacional de Madrid. El partido austracista es también llamado de los alemanes porque la reina, ya hemos dicho, es alemana. Tenemos aquí a Oropesa, al almirante de Castilla y al conde de Aguilar. Frente a ellos está el partido de los celosos, que como decimos se presentan a sí mismos como padres de la patria frente a los extranjeros. El cardenal Portocarrero, Monterrey, Villafranca, Mancedra, Leganés, Benavente, Medinasidonia, Pastrana, Ronquillo, Manuel Arias y muchos otros
estando al frente de todos ellos el escurridizo arzobispo de Toledo, el cardenal Portocarrero, que juega a mantenerse entre dos aguas. Tuvo a Jarrac, el embajador de Leopoldo I de Habsburgo, engañado, y parece que esto no era muy difícil, la verdad sea dicha, durante mucho tiempo, ya que no se dio cuenta de que trabajaba para el partido francés. Ni Leopoldo I, que era el abuelo, ni Jarrac, que era el embajador, estuvieron a la altura de las circunstancias en la defensa de Carlos de Habsburgo. Luego lo comprendieron ambos cuando ya era tarde. A partir de ese momento se empezó a construir además una particular leyenda negra contra Carlos II al que se le llamó el hechizado, una leyenda negra que ha durado hasta hoy y que al fin algunos historiadores están empezando a poner en solfa, entre ellos María Elvira Rocabarea en Fracasología. Pero lo que es cierto es que incluso se podría llegar a decir que los Borbones llegaron al poder en el Imperio Español, en España, a través de algo que a lo mejor puede sonar extemporáneo por mi parte decirlo, pero mediante un proceso muy parecido a lo que hoy se conoce como una revolución de colores, es decir, un amotinamiento, una revuelta política dirigida desde el extranjero, por agentes extranjeros, para provocar un cambio de régimen que siga intereses precisamente de la potencia extranjera que promueve dicha revuelta, dicha revolución de colores. ¿Se podría decir que el motín de los gatos fue la primera revolución de colores de la historia y que fue hecha por Francia en suelo español y contra la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias? Eso os lo dejo a vuestro criterio, pero me gustaría que tanto en el chat como abajo en la descripción del vídeo comentéis qué os parece esta idea. Y además quizás sea necesario dedicar un vídeo pequeño en el futuro, pequeño como sea, a Carlos II, el llamado hechizado, para desmentir la leyenda negra que le corroe hasta la actualidad. Pero sigamos con el prólogo a la lista de reproducción, que es este vídeo, sobre la verdad de la nefasta dinastía borbónica que ha gobernado España desde el año 1700 hasta la actualidad. Y vamos allá por otro motivo importante, porque de facto, a partir del año 1700, el verdadero, y esto es una idea de María Elvira Rocabarea que yo comparto, el verdadero jefe de Estado de España y del Imperio Español a partir de 1700 no es Felipe d'Anjou, no es realmente Felipe V. Es, en realidad, el rey sol francés, el monarca que representa el epítome del absolutismo del siglo XVIII, Luis XIV. ¿Por qué es así? Te lo contamos ahora. En la primavera del año 1699, a pesar de los esfuerzos de Harcourt, Francisco Moles, duque de Parete, marcha a Viena como embajador y lleva consigo la designación de Carlos de Habsburgo como heredero. El designado deberá ponerse en camino hacia Madrid inmediatamente. Todo esto se hace con el aparato de precauciones que se puede imaginar, en absoluto innecesario visto lo sucedido con el primer heredero, José Fernando de Baviera, muerto en extrañas circunstancias. El secreto decretado sobre el príncipe Habsburgo no sirve de nada, pues Madrid es un nido de espías en este momento. La filtración produce una nueva reunión urgente de los enemigos de España que se conoce como Segundo Tratado de Partición. El duque de Parete llegó hasta el Habsburgo, pero el Habsburgo no llegó a Madrid a tiempo. En mayo de 1700, Harcourt, que no acaba de lograr su objetivo a pesar de todo lo conseguido con el motín de los gatos el 28 de abril, marcha a París. Antes, como corresponde por las reglas del protocolo, ha ido a despedirse de Carlos II, que es ya poco más que un esqueleto, y si debemos creer sus propias palabras, intenta presionar al monarca con amenazas más o menos veladas, pero no obtiene resultado. Es posible que no fuese tan amenazante y que lo que pretenda en realidad sea convencer a su señor de que puede permitirse cierta chulería con el rey enfermo. En cualquier caso, la designación de Anjou no acaba de producirse, lo que lo convence de la absoluta necesidad de ir a pedir instrucciones al rey directamente. La situación es tan crítica en su opinión que no es conveniente confiar nada al correo. Y en efecto, así debe de parecerle también a Luis XIV, porque la flota francesa es puesta en estado de alerta con el propósito de impedir que Carlos de Habsburgo llegue a España. El viaje por tierra atravesando Francia es de todo punto de vista inviable. Sin embargo, a pesar de este momento de pánico, los muchos peones que Luis XIV ha puesto en el tablero de Madrid comienzan a moverse y a dar fruto. Y de manera muy destacada, el alfil eclesiástico, el cardenal Portocarrero. El 14 de julio, Carlos II, que se está muriendo y que ve que Carlos de Habsburgo ni siquiera es capaz de llegar a Madrid,
consulta al Papa Inocencio XII. La respuesta de Roma llega a finales del mismo mes. El pontífice apoya la solución francesa. La suerte del Imperio español está echada. Y sí, Francia, Luis XIV, había conseguido que el Papa de Roma apoyara a los Borbones contra la causa de los Austrias. Cosas de la dialéctica de clases, de estados y de imperios. Sigamos. El 3 de octubre, Carlos II firma el testamento a favor de Felipe de Anjou y muere el 1 de noviembre de 1700, y lo hace bajo el consejo y después de la consulta al Papa Inocencio XII. Hay que reconocerle al menos que resistió hasta el final, mucho más que otros que estaban supuestamente sanos. Harcourt regresa a España para acompañar y guiar al inexperto Felipe V en sus nuevos dominios. El joven Anjou es proclamado rey de España en Versalles, no en una ciudad española, es decir, en París, y esto es casi una epifanía de lo que sucederá en las décadas siguientes. Posteriormente hará el paseillo protocolario por las diversas cortes españolas, pero esto no quita que ante el mundo fue presentado y proclamado rey de España por su abuelo, el rey Sol, Luis XIV de Francia. En cuanto pisa Madrid, Felipe V coloca a su alrededor a los 3 hombres a los que debe el trono: el cardenal Portocarrero, Manuel Arias y Porres, presidente del Consejo de Castilla, y el embajador francés Harcourt, a quien ya conocemos. Pronto vendrán más franceses y se verá a las claras que la intención de Luis XIV es tomar las riendas de la administración española como si de una colonia se tratara. Comienza enviando a Jean Horry, conde de Vinaroz, para que se haga cargo de las finanzas, ante todo, las finanzas. El desembarco francés fue demasiado violento como para no generar suspicacias, y las hubo. Primeramente, Luis XIV decide equiparar los pares de Francia con los grandes de España, lo que molestó a los segundos, que hicieron algunos aspavientos, pero nada más. Se dirá que la decisión fue de Felipe V. Bueno, en la distribución de cargos y empleos es el rey Sol, Luis XIV, el que tiene la última palabra, y también la primera. Así, por ejemplo, decide intervenir en los Países Bajos sin consultar al Consejo de Flandes, como si los españoles no tuvieran absolutamente nada que decir en aquel asunto y los flamencos tampoco. En poco menos de un año ya está claro que los franceses no van a cumplir las condiciones bajo las cuales llegó un nieto de Luis XIV al trono de España. Para empezar, no renuncia a los derechos sucesorios sobre Francia, y desde luego, llegado a la corte, no respeta, ni siquiera de manera decorativa, la condición de que los puestos más elevados de la administración imperial sean desempeñados por españoles. Las reformas administrativas de Jean Horry fueron muy amplias, tanto a nivel burocrático como financiero, y a comienzos del siglo XVIII en la España borbónica, sumida en la Guerra de Sucesión, ayudaron a la implantación de una administración centralizada y uniforme en el país, al más puro estilo borbónico, o por lo menos esa es la historia oficial de lo que se cuenta. La cuestión importante es que para Luis XIV el Imperio Español era una gigantesca colonia de Francia, o mejor dicho, una gigantesca y enorme colonia de París, y por eso los Borbones llegaron al poder en España, para convertir al Imperio Español en una colonia francesa. De alguna manera no dejó de serlo nunca. Sigamos. Las amplias reformas de Horry son básicamente el sistema creado para saquear la hacienda española, bastante saneada después de las reformas de Oropesa y otros ministros de Carlos II. Pero ya dedicaremos un vídeo posteriormente a eso. Sigamos. Estos cambios se centran en una transferencia del control de la hacienda real desde el Consejo de Hacienda hacia una Secretaría de Estado controlada directamente por el nuevo rey, o sea, por Horry, o sea, realmente por Luis XIV. Para resumir, digamos que de manera general, el sistema para convertir España en una colonia francesa fue la creación de unas altas instancias de gobierno nuevas sin eliminar las antiguas, pero vaciándolas de contenido efectivo. Así quedaron en pie como esqueletos sin carne los consejos reales de la administración Habsburgo, pero lo más sustantivo de sus competencias fue transferido a los ministerios, según el modelo de las secretarías de Estado francesas, directamente bajo mando real. Es la monarquía absolutísima que convierte a París en el centro de toma de decisiones de todo el mundo que antes era el Imperio Español, aunque formalmente se seguía llamando así. El control de la hacienda real es urgente porque hay una guerra tremenda que afecta a casi toda Europa, y esa guerra, claro está, no la va a pagar Luis XIV, sobre todo porque no puede. Las finanzas francesas son un desastre.
El plan francés fue siempre comprar España pagando con el dinero de España. Es obvio que esto no se cuenta así. Hay que hacer cambios porque el modelo Habsburgo es anticuado y necesita reformas, según la propaganda borbónica. Los viejos consejos reales no solo tenían una larga tradición, sino que también contaban con sus propios sistemas internos de control, y los franceses no hubieran podido obrar en ellos a su antojo. Por tanto, era urgente reformar. Las reformas modernizadoras francesas, a juicio de la propaganda borbónica, eran absolutamente necesarias, porque consideraban ineficaz e inútil y anticuado el hecho, absolutamente empírico y cierto, de que el imperio de los Habsburgo había sido gestionado de manera absolutamente eficaz y exitosa durante 2 siglos. Lo que sí es cierto es que los Borbones reformaron y modernizaron, o mejor dicho, jodieron un montón de exitosas administraciones por parte de los Habsburgo, en materia de justicia, en materia de hacienda real, en relaciones de equilibrio de poder y territorial en el imperio, entre las cortes y el rey, etc. Ni que decir tiene que en el nuevo régimen borbónico no sobrevive ni un minuto nadie que resulte crítico o molesto con él. Ni sobrevive ni prospera ni obtiene nombramientos. Los indígenas que consiguen razonable acomodo en el régimen de Luis XIV son aquellos que se pliegan a los intereses de la Casa Real francesa y la adulan. Los súbditos castellanos partidarios del archiduque fueron sancionados por Felipe V, con la pérdida de sus empleos y salarios, confiscación de sus haciendas, prisión y destierro del reino. La represión de los austracistas sucedió por igual en toda España, a pesar de que el desarrollo de la historia autonómica se empeña en demostrar que fue el reino de Aragón el gran perjudicado, principalmente por efecto represor de una Castilla borbónica, pero nada más lejos de la realidad, porque en la Guerra de Sucesión Española había borbónicos y austracistas tanto en Castilla como en Aragón como en Navarra. Es decir, que en absoluto el reino de Aragón o la parte aragonesa de España era la austracista per se. No. También había mucho austracista en Castilla y fue reprimido por el régimen de los Borbones. Sigamos. Y además esto tiene una consecuencia enorme que explica en gran medida el libro Fracasología de María Elvira Roca Barea, y es que con los Borbones, la leyenda negra antiespañola, no llamada así entonces, llega a constituirse como ideología dominante en Madrid, y por tanto como ideología dominante en prácticamente todo el imperio español. Y si hay una dinastía en el mundo al cual se la debe que la leyenda negra antiespañola sea hegemónica en España, es gracias a los Borbones. Y por tanto, la hispanofobia y el odio a España que ha logrado a penetrar en buena parte de nuestro pueblo a través del autodesprecio y en buena parte de las repúblicas hispanoamericanas independizadas, es algo que ocurre gracias a los Borbones. Y por tanto, gracias a Francia y al imperialismo francés. Imperialismo francés, por cierto, que es también el causante y el promotor del término Latinoamérica, como demostré en el vídeo que te dejo abajo en la descripción sobre si Quebec se tiene que llamar Latinoamérica o no. Sigamos. Con esto comienza a tener eficacia como sistema de promoción social el desprecio por la vieja España, la de los Austrias, la anterior al cambio de dinastía y el elogio de lo francés, sin solución de continuidad hasta el momento presente, como iremos viendo en el resto de vídeos que dedicaremos a los Borbones, la gran casa real negro legendaria de España. Todo lo que había existido antes de la llegada de Felipe V era, para la propaganda borbónica, un desastre, un imperio atrasado, decadente y arruinado, y quien no repita con la necesaria convicción este mantra no sale en la foto, literalmente. Es lo que le pasó a Oropesa, de quien no conservamos ni siquiera un retrato. El embajador inglés Stanhope lo describió como el hombre más capaz que había conocido en España. Esta selección afectará no solo a la vida política, sino también al mundo intelectual y cultural, y es algo que dura hasta hoy. Desde este momento, desde la llegada de los Borbones al poder, mostrar desprecio por lo español y admiración por lo que está o viene de Allende los Pirineos es un rito de paso que generación tras generación van a cumplir con puntualidad los hombres de la cultura española, o mejor dicho, de la alta cultura, es decir, lo que Gustavo Bueno criticaba en su obra maestra El mito de la cultura. Sigamos. No todos, claro está, ni del mismo modo ni en la misma medida, pero hay una línea de continuidad en esta tradición que ha llegado perfectamente viva hasta el día de hoy y que explica muchas realidades de la historia de España de los últimos 3 siglos. Penetra hasta los cimientos la idea de la España mala, de España como error y como fracaso, de la España atrasada e inquisitorial,
enemiga del progreso y de la ciencia, que tiene que estar siempre reformándose para adaptarse a un canon europeo, a veces francés, otras inglés, otras alemán y en algunos casos incluso italiano, que jamás logra alcanzar, como los galgos corriendo detrás de la liebre mecánica. ¿Y qué pasa si un día se para a pensar ese galgo irreflexivo?, se pregunta María Elvira Rocabarea. Este planteamiento fracasológico, empero, nunca afectó entonces ni ahora al 100% de la población, pero sí se concentra en sus clases dominantes, en sus clases llamadas letradas y en los grupos sociales con aspiraciones políticas, las élites, la gran burguesía, el alto funcionariado, la progresía, los liberales e incluso los restauracionistas más conservadores. Queda fuera la inmensa mayoría, la gente corriente, el pueblo, la que no escribe libros ni artículos, la que no tiene cargos ni aspiraciones a tener un puesto en la clase dirigente, el puro pueblo, el vulgo. Eso que despreció siempre la Casa de Borbón. La cuestión es que el pueblo español e incluso el pueblo de la hispanidad jamás odió su esencia, jamás odió lo que es España ni lo que es el mundo hispano. Pero los Borbones fueron fundamentales para insuflar ese odio a España que incluso los libertadores tuvieron, Bolívar, San Martín y otros. ¿Por qué? Porque a su pesar fueron educados por los Borbones. Sigamos. El desembarco francés en Madrid provocará no solo una modificación radical de las estructuras de gobierno de la administración Habsburgo, la llamada modernización, encaminada a facilitar un control mayor desde Versalles de todo el Imperio español, sino que también llevó a cabo un extrañamiento entre las élites españolas y la gente corriente, que no se afrancesó y que todavía perdura. Luis XIV, en el cénit de su poder, se convirtió en el gendarme del Atlántico y en el verdadero rey de España. De esta manera se consolidó en España la monarquía borbónica y se implantó manu militari, una nueva organización política de la sociedad española. La guerra que lo invadía todo posibilitó la profunda transición institucional de los consejos por secretarías del Estado. Aparecen con estos cambios hombres nuevos en un proceso de sustitución que ha sucedido a lo largo de la historia cientos de veces en distintos lugares y distintas épocas. Un poder nuevo, para afianzarse como tal, necesita arrinconar a la gente que ha representado o servido al viejo poder. Así sucede con la nueva monarquía borbónica. Se creó un lobby nuevo que expulsó y sustituyó al antiguo. En lo que afecta a nuestro asunto, esta sustitución tendrá efectos perdurables a lo largo del tiempo durante hasta 3 siglos, del 18 al 21, puesto que con ella vienen el rechazo a 2 siglos de hegemonía española con los austrias y el empeño de demostrar, contra toda evidencia empírica, que aquellos siglos, los de los austrias, habían sido un desastre que la nueva administración borbónica iba a arreglar, y que en el fondo lo que fue es a joderlo todo. Sigamos. Por muy escandaloso que resulte, no se respetan los términos del acuerdo que había llevado a un príncipe francés al trono de España. Después de la aceptación del testamento de Carlos II por Luis XIV al primer golpe de timón hacia la nueva singladura política, totalmente contraria a lo previsto en el testamento y a las expectativas de la alta nobleza pro-borbónica, fue la promulgación de las cartas patentes de diciembre de 1700, confirmadas por el Parlamento de París el 1 de febrero de 1701, por las cuales el cristianísimo mantenía los derechos de Felipe V a la corona francesa, y por si esto fuera poco, la Corte de Madrid, a petición expresa de Versalles, exigió a la Junta de Gobierno y a todos los virreyes y gobernadores españoles que obedecieran las órdenes independientemente de que procedieran de Felipe V o de Luis XIV. Y así se indica en las instrucciones firmadas de puño y letra del nuevo rey Felipe V. Y ahora es cuando citamos al propio rey del Imperio Español, el primer Borbón, o mejor dicho, el títere de su abuelo, Luis XIV. Decía así, textualmente Felipe V afirma que se os previene de la unión y estrecha correspondencia que debéis pasar por todos los ministros del rey, cristianísimo, mi señor y mi abuelo, respecto de haber de ser como son de hoy en adelante, tan unos y unidos los intereses de las 2 coronas de España y Francia. Os mando por esta, obedezcáis las órdenes que su majestad cristianísima os diere en mi nombre con la misma puntualidad y obediencia que si fueren expedidas por mí. Fin de la cita. ¿Queda claro quién fue el verdadero primer rey Borbón de España? De jure, Felipe V. De facto, Luis XIV, el rey Sol, que mandó sobre el mundo hispano desde Versalles.
Finalicemos el vídeo. En este momento Luis XIV se siente tan absolutamente seguro de su poder que no lo considera necesario y lo pagará caro. Porque esta euforia versallesca tendrá repercusiones muy graves para España, pero también para Francia. Las consecuencias de tan prematuro triunfalismo por parte del Rey Sol, tanto en el plano nacional como en el internacional, son casi inmediatas. Toda Europa supo de aquellas cartas patentes y del sometimiento de las autoridades españolas al poder francés, y esto supuso toda una provocación de guerra. Es una situación realmente chocante, porque para la monarquía hispánica suponía la implantación de un canal político asimétrico, en el que el polo francés, es decir, Versalles, controlaría al polo español, es decir, a Madrid. A nadie escapa esta realidad que distintos historiadores han puesto de manifiesto a lo largo del tiempo, pero que ha sido soslayada por la historia que se enseña habitualmente en España, y no es precisamente un detalle menor. De un plumazo, el jefe de la Casa Borbón se arrogó el disponer libremente de los asuntos, de los recursos, de los hombres de España, hiriendo así a la vez el gobierno, la nobleza, el ejército y la nación entera, y por tanto el imperio entero. El nuevo poder no guarda ni siquiera las formas del disimulo. Felipe V llega a Madrid acompañado por los muy experimentados Louisville y Montviel a comienzos de 1701. La camarilla francesa controla todos los resortes del poder, y justamente famosa en aquellas intrigas se hizo la princesa de los Ursinos. Pronto se desencadena una guerra que Luis XIV al principio no teme, entre otras razones porque le dará ocasión para desmontar la estructura polisinodial de la administración Habsburgo en América y someterla a su control. A fin de cuentas, una guerra es una guerra, y todo cambio se justifica por la necesidad perentoria de ganarla. ¿Cuándo comienza la guerra? No con la subida al trono de Felipe V. La guerra de sucesión española que ya hemos mencionado no se produce solo porque había dos herederos en disputa del trono del imperio, Carlos de Habsburgo y Felipe de Anjou. Que Inglaterra y las Provincias Unidas apoyaran al austriaco y no aceptaron la designación del Borbón era un hecho. Pero no era un hecho exactamente así. Si la causa de la guerra hubiera sido la designación de Felipe de Anjou como heredero, la guerra habría comenzado mucho antes, cuando se produjo dicha designación en octubre de 1699, o cuando fue proclamado rey, o cuando llegó a España. Hay por tanto aproximadamente 2 años para declarar esa guerra, pero esto no sucede hasta mayo del año 1702. Un poco antes, en septiembre de 1701, se firmó el Tratado de la Haya, que creó la Gran Alianza integrada por Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas, Prusia y otros principados alemanes, y más tarde Portugal y Saboya. ¿Qué es lo que pasa en estos meses? Pues básicamente que Luis XIV no ha podido resistir la tentación de hacer ostentación de su poder. Y aquí hay dos posibilidades, y las dos son tan malas para el prestigio de Luis XIV como hombre de Estado, como para su inteligencia, si es que no son la misma cosa. Que Luis XIV era quien de facto iba a gobernar en España era algo que cualquiera con un poco de pupila podía ver. Ahora bien, esto pudo haberse hecho con algo de discreción y guardando las formas, y quizá aquella guerra se habría evitado. Realmente solo hay dos posibilidades. Una es que el gigantesco ego del Rey Sol no pudo contenerse y la tentación de mostrar a las claras su enorme poder pudo más que todas las consideraciones sobre lo que convenía al Imperio Español que una carambola del destino había puesto en sus manos, y sobre todo lo que convenía a Francia. Esto último no debe olvidarse, porque de aquella guerra, la guerra de sucesión española, el Imperio Español saldrá muy mal herido, pero Francia también. La otra posibilidad es que Luis XIV no tema esa guerra, lo que dice muy poco de su inteligencia, o que incluso considere que le viene bien como excusa para poder hacer cambios a su antojo en la estructura político-administrativa de aquel imperio. Quitando hojarasca, se ve que el asunto principal en el conflicto de intereses encontrados que provocará la guerra de sucesión es el comercio de América. De inmediato, el Consejo de Despacho, nuevo órgano ejecutivo en Madrid bajo control absoluto de Luis XIV, toma medidas para que los barcos franceses puedan comerciar libremente con los puertos americanos, hasta ahora bajo supervisión exclusiva de la Casa de Contratación en Sevilla. Muy pronto hay docenas de barcos franceses yendo y viniendo por el Atlántico en detrimento de las casas comerciales y las empresas españolas de ambos hemisferios. Los ingleses están que trinan, porque se ven apartados del negocio.
El casus belli en concreto fue la concesión del llamado asiento de negros, es decir, el derecho en exclusiva a comerciar con esclavos a la Compañía de Guinea. Para entender qué era esta Compañía de Guinea, hay que remontarse al año 1685, cuando nació el Code Noir, en francés Código Negro, bajo la inspiración de Luis XIV y su ministro Colbert, para regular el tráfico de esclavos subsaharianos y la política racista que se debía aplicar en todos los territorios franceses. Aquel hecho, la concesión del llamado asiento de negros, que se produce el 27 de agosto de 1701, es lo que provoca una reunión urgente del bando antifrancés en La Haya, en Holanda, y la consiguiente firma del tratado que lleva este nombre. Era una actividad comercial que se preveía muy rentable y que estaba sometida a grandes restricciones en el Imperio Español hasta la llegada de los Borbones al poder. La Compañía de Guinea es propiedad personal de Luis XIV en un 50% y recibe no solo el monopolio ya mentado, sino también privilegios como extraer oro y plata y otras mercaderías. Hay bastantes historiadores que consideran que este fue el verdadero detonante de la Guerra de Sucesión Española, que, resumiendo, no fue solo de sucesión, sino que se trató de un conflicto comercial, como no podía ser de otra manera, por el control del mercado en el Imperio Español. Pura dialéctica de clases, de estados y de imperios, el motor de la historia, según el materialismo político, que es el marco teórico que seguimos en este canal. Finalicemos el vídeo. El comercio dentro del imperio enriquecía al Imperio Español en todos sus virreinatos, y secundariamente a otras partes del mundo. Hay en él seguridad jurídica, buenas vías de comunicación, estables y seguras, una moneda, el real de A8, que es aceptada en todo el mundo. En fin, aquello que hace que el comercio prospere hoy y hace 1000 años. Pero todo esto, estabilidad monetaria, estabilidad comercial, estabilidad jurídica, no es un producto de la naturaleza y no se logra sin esfuerzo. Sucede, sin embargo, que las condiciones que permitieron el florecimiento y la extraordinaria duración de este mercado gigantesco fueron resultado de una política económica muy avanzada para su tiempo, la de los Habsburgo, que ni franceses, ni ingleses, ni holandeses supieron comprender ni aplicar en los territorios de su expansión. El esfuerzo integrador de ingleses, franceses y holandeses no había sido ni lo suficientemente intenso ni lo bastante atinado como para lograr un espacio común de intercambio comercial que pudiera compararse con aquel. Todos ellos protegen el comercio en los territorios bajo su control, pero de manera equivocada, porque las restricciones a la actividad comercial van en dos frentes. Por una parte, cierran sus puertos al comercio de buques extranjeros, como también hacían los españoles, pero además protegen a la metrópoli con la concesión de férreos monopolios metropolitanos. Se desarrolla así el tipo de intercambio comercial asimétrico que llamamos colonialismo, y es lo que explica en gran parte por qué el Imperio Español, en la época de los Habsburgo, no era colonial, sino que era un imperio en el sentido clásico de la palabra, o lo que Gustavo Bueno llamaba imperio generador, y es a partir de los Borbones en España, aunque de una manera tenue y poco a poco, cuando empieza a tener una concepción más colonial, o lo que Gustavo Bueno en España frente a Europa llama imperio depredador. Es decir, puro capitalismo. El Imperio Español con los Habsburgo no fue capitalista. El capitalismo empezó a asentarse a partir del siglo XVIII de manera progresiva, aunque es verdad que fue con la Revolución Industrial en Inglaterra cuando tuvo el gran pistoletazo a nivel industrial, valga la redundancia, y a nivel universal. Pero eso lo veremos más adelante. Terminemos con el vídeo ahora sí. En cambio, dentro del Imperio Español reinó una gran libertad de comercio, eso sí, protegida por el mare clausum, con lo cual se daba una suerte de libertad comercial micro, pero con una protección macro que a lo que más se parece realmente es al modelo económico actual de la República Popular China. Y si no me crees, te dejo abajo en la descripción del vídeo el vídeo que dedicamos en mi canal a hablar de la verdad sobre China, sobre si es capitalista o socialista. Sigamos. En las colonias inglesas de Norteamérica no pueden fabricarse telas. Cualquiera que visite Manchester todavía puede ver las grandes lonjas a las que llegaba el algodón que se producía en las colonias inglesas de América y que no podía ser manufacturado allí. Se transportaba en barcos hasta Inglaterra, donde se producían las telas que luego eran enviadas a América. Esta es la diferencia con el Imperio Español, dentro del cual existe una libertad comercial, pero dentro del monopolio de los océanos a través del mare clausum, desconocida en las colonias francesas, inglesas y holandesas, que no lograron ninguna hegemonía de propiedad sobre ningún océano hasta la asunción del mare liberum a partir de finales del siglo XVIII.
Y todos quieren meter la cuchara en el plato español, es decir, en el mare clausum, pero no están dispuestos a que nadie la meta en los suyos. El Imperio Español había logrado crear un mercado gigantesco, territorial y marítimo que sus enemigos tradicionales no fueron capaces de producir porque en ningún momento entendieron la política económica que se aplicaba dentro de aquel vasto territorio, insistimos, tanto territorial como marítimo. Y por eso el liberalismo anglosajón se equivoca a la hora de valorar al Imperio Español. Y por eso, como bien decía Jesús G. Maestro, los liberales tienen una cita pendiente con España, porque nunca han entendido la economía española. Pero aquí estamos hablando de cómo los Borbones empezaron a destruir el Imperio Español. O mejor dicho, la frase esa tan manida: ¿cuándo se jodió el Perú? Cuando llegaron los Borbones. Terminamos ahora sí. La Guerra de Sucesión Española dejó a Francia económicamente exhausta. A partir del año 1709 se empiezan a suceder en Francia revueltas y hambrunas, y la situación empeora año tras año como consecuencia de las malas cosechas y las epidemias. El siglo XVIII francés fue un siglo absolutamente negro, probablemente el peor siglo de la historia de Francia. Entre 1711 y 1712, la viruela en Francia se llevó por delante a 3 herederos al trono, y queda vivo como único superviviente por vía masculina un bisnieto del rey Sol de solo 5 años de edad. En medio de esta complicadísima situación, muere en su adorado Versalles Luis XIV el 1 de septiembre de 1715. Había sido rey de Francia durante nada más y nada menos que 73 años. Subió al trono en medio de enormes inseguridades, cuando Francia llevaba más de un siglo soportando el peso de la hegemonía española. Y podrá estarse de acuerdo o no sobre el coste en sufrimiento y vidas humanas que su política, sin fisuras ni respiro, anti-española y anti-Habsburgo tuvo para Francia, pero la pura verdad es que a su muerte había conseguido volcar completamente la situación en Europa occidental y, por tanto, en todo el hemisferio occidental del planeta Tierra. Francia no solo no volvió a temer a España, sino que consiguió convertirla en una provincia acomplejada, eso sí, una inmensa provincia acomplejada, en el orbe de su influencia cultural durante siglos. Y esto sigue ocurriendo hasta hoy día. Y lo cierto es que la influencia francesa está cada vez más mermada, pero a partir de los Borbones y después con la masonería, que la hay inglesa pero también francesa, España y lo hispano, también en los procesos de independencia, o mejor dicho, en la balcanización del Imperio Español, siguió ideológicamente sometida a Francia, y de ahí el triunfo del término Latinoamérica. Este es el primer episodio, o mejor dicho, el prólogo que dedicamos en mi canal de YouTube a la verdad sobre los Borbones, la peor dinastía monárquica que jamás ha gobernado España, nefasta en todos los reyes borbónicos que gobernaron, y por eso vamos a dedicar un vídeo a cada uno de ellos. Fin de este prólogo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.